se define hoy en día a un judío? Depende quién es el que lo define. Si nosotros nos fijamos muchas veces en caricaturas o en diarios que lo realizan no judíos, cuando tienen que colocar a un judío y que quede claro que es un judío, ponen a un judío ortodoxo, ultraortodoxo, con capote negro, con un sombrero, con un streimel, con las peot, los rulos delante de las orejas, y de esa manera transmiten que se refieren a un judío. Pero nosotros no nos vemos así. La mayoría de los judíos no nos vemos así. En realidad, la mayoría de los judíos nos vemos igual que todos. No se puede diferenciar en cualquier lugar donde los judíos vivimos, en casi todo el globo, no se puede diferenciar entre nosotros y el resto de la población porque nos comportamos y nos vestimos igual. Pero internamente, ¿cómo nos definimos nosotros como judíos? Hay diferentes posiciones. Está la idea normativa religiosa que dice que judío es el hijo de una madre judía, es decir, por vía materna. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta explicación o esta definición? Hay diversas explicaciones respecto a la razón de definir la vía matrilineal como transmisora del judaísmo, pero ninguna de ellas es unívoca. Hay diversas interpretaciones que están más o menos ahí en el aire. Y la verdad es, ¿qué importa? Lo importante es que en un momento determinado, en el siglo II de la era cristiana, en la Mishnah, hubo un grupo de rabinos que definieron que el judaísmo se transmite por vía materna. Y lo que yo estoy diciendo estoy insinuando que hubo un cambio. Pues sí, lo digo, hubo un cambio. En la época bíblica, la definición del judío era por vía patrilineal. Judío era el hijo de un hombre judío y la mujer era irrelevante. En la época bíblica eso está muy claro en muchas historias, en historias de los personajes a los que se refiere la Biblia, especialmente, o no especialmente, pero también en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit. El primero que nosotros podemos mencionar es a José, Yosef, que la madre de sus hijos fue Asnat, hija de un sacerdote egipcio. Y en la Biblia nunca se puso en duda que los hijos de Yosef, Efraín y Menashe, no pertenecían al pueblo de Israel. Moisés, su pareja era Zipora, la midianita, que inclusive dicen que era de piel morena, de piel oscura. Y sus hijos, nunca se puso en duda que Gershom y Eliezer pertenecían al pueblo de Israel. Esta tradición llegó hasta nuestros días en algunas vertientes o en algunas ramas del pueblo judío que no aceptaron al judaísmo rabínico. Por ejemplo, los caraítas, que fue una escisión dentro del pueblo judío, que negaron la autoridad de la Mishnah y del Talmud, hasta el día de hoy se basan solamente en los libros bíblicos, o la tradición de los judíos de Etiopía, que se remonta, las raíces de la tradición judía son bíblicas. Y para ambos grupos el judaísmo se transmite por vía paterna. Por supuesto que dicen que es importante que la madre también sea judía y conservar la endogamia, pero lo que es
necesario, lo que es imprescindible, es que el padre sea del grupo étnico. En el momento que se cambia la perspectiva, y vuelvo a decir, es irrelevante porque los Hazal, porque los rabinos cambiaron esta decisión, lo importante es que ellos consideraron que era necesario hacer este cambio y así fue lo que hicieron y se adoptó en el pueblo. Pero se adoptó no inmediatamente. Nosotros encontramos en diversos libros post-talmúdicos, por ejemplo en el Midrash Bereshit Rabbah, que es un libro que se redactó en la tierra de Israel ahí por el siglo V, siglo VI, después ya que el Talmud estaba más o menos canonizado, en el cual hay un reflejo de una discusión, que hay un rabino que dice, no, el judaísmo se transmite por vía paterna, porque así está establecido en la Biblia. Y otros rabinos que aceptan la decisión de la Mishnah le dicen, no, vos estás equivocado. En la Mishnah se cambió y traen otros versículos de la Torá para justificar este cambio. Y todo a lo largo de la tradición durante el primer milenio de la era cristiana se pueden encontrar discusiones. Por ejemplo, la necesidad de decir que Asnat, la madre de los hijos de Yosef, se convirtió, o que Tzipora se convirtió. ¿Por qué tenían que decir eso? Porque estaba la contradicción entre lo que aparece en la Biblia y lo que la legislación o las disposiciones establecidas en la Mishnah era muy clara, sobresaltaba a la vista y era necesario lograr algún acuerdo, solucionar esta contradicción interna. En realidad, vamos a analizar qué es lo que determina hoy en día la identidad judía. ¿Qué es lo que determina hoy si alguien es judío o no? Primero, que él mismo, que esta persona o ella misma deseen ser judíos. Pero segundo, cómo se comporta, cómo se inserta dentro de la sociedad judía, cómo se identifica a sí mismo y qué parte tiene o cómo incorpora a sí mismo a los elementos de la cultura judía. Y en esta perspectiva deberíamos hacer una reevaluación de la tradición. ¿Es realmente trascendental que solamente la vía matrilineal sea la que determina la pertenencia? ¿O hay que considerar también a los padres, a los varones, como transmisores del judaísmo a sus hijos? A este respecto quiero mencionar una investigación que se hizo sobre la identidad judía en Israel en el año 2013, hecho por el Ministerio de Absorción, en la cual se evaluó la identidad judía entre inmigrantes de Europa Oriental, entre inmigrantes que son judíos por vía matrilineal e inmigrantes que son judíos solo por la línea patrilineal. Y esta investigación demostró que no hay ninguna diferencia en los elementos fundamentales de la identidad judía, por ejemplo, en el deseo de que sus nietos sigan siendo judíos. Y esta investigación científica nos lleva a una conclusión, que lo más importante para la definición de la identidad judía es la educación formal o informal. Por supuesto que el marco familiar es lo fundamental y que la definición exclusiva de la vía materna es algo irrelevante, que en realidad no hay diferencia en la identidad judía de judíos cuya madre es judía o cuyo padre es judío. Y por lo tanto, yo
me gustaría que lleguemos a una conclusión que se debe terminar con la discriminación de los varones judíos como transmisores del judaísmo a sus hijos.